Bienvenidos a PAN para la Comunicación. Hoy hablaremos muy ampliamente sobre el conflicto armado en Colombia. El 9 de abril de 1948 se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político y candidato presidencial que gozaba de gran popularidad entre las clases populares colombianas. Su muerte desencadenó una ola de violencia conocida como el Bogotazo, que marcaría el inicio de un periodo turbulento en la historia de Colombia. En la década de 1950, después del Bogotazo, Colombia atraviesa un periodo de inestabilidad política y violencia generalizada. Durante esta década surgen las primeras guerrillas en el país, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se fundan en 1964. Las FARC nace como una guerrilla de inspiración marxista-leninista, con el objetivo de luchar por la justicia social y la redistribución de la tierra. En la década de 1960, las tensiones políticas y sociales aumentan en Colombia. En este contexto surgen otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fundado en 1964, y el movimiento M-19, que surge en 1970. Estos grupos se forman en respuesta a la desigualdad social, la represión estatal y la falta de representación política de amplios sectores de la población. En la década de 1970 el tráfico de drogas y la producción de cocaína comienzan a crecer significativamente en Colombia. Los grupos guerrilleros aprovechan esta actividad para financiar sus operaciones, lo que conduce a un aumento de su poderío militar y un recrudecimiento del conflicto. En la década de 1980, los grupos paramilitares, formados principalmente por terratenientes y narcotraficantes, comienzan a emerger como actores importantes en el conflicto. Los paramilitares se organizan en grupos armados ilegales con el objetivo de combatir a las guerrillas y proteger sus intereses económicos. A medida que avanzan los años 80, la violencia se intensifica con masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. No cabe duda de destacar la época de 1985, donde el 6 de noviembre el M-19 hizo toma del Palacio de Justicia, un suceso que detuvo a un país. Durante 1990 y 1991, el gobierno colombiano y las FARC iniciaron conversaciones de paz en un intento de poner fin al conflicto. Estas negociaciones se llevan a cabo en la localidad de Caracas, Venezuela, y tienen como resultado la creación de la zona de distensión, un área del territorio colombiano donde se suspenden los enfrentamientos militares entre las partes. Sin embargo, las conversaciones no logran llegar a un acuerdo definitivo y se reanudan los enfrentamientos armados. En 1991 nace la Constitución Política de Colombia, la cual promulga estableciendo una nueva estructura política y legal en el país. La nueva Constitución busca garantizar los derechos humanos, la participación ciudadana y la protección de minorías étnicas y sociales. Sin embargo, a pesar de estos avances, el conflicto armado persiste y se intensifica en ciertas regiones del país. En la década de 1990 el conflicto armado se caracteriza por una fuerte presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Las FARC, el ELN y el M-19 continúan llevando a cabo acciones armadas como secuestros, ataques a infraestructuras y emboscadas contra la fuerza de seguridad. Los grupos paramilitares también se fortalecen y perpetran masacres y desplazamientos forzados con el supuesto objetivo de combatir a las guerrillas. En la década de los 2000, el gobierno colombiano, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, implementa la política de seguridad democrática, que busca combatir a los grupos armados ilegales y restablecer el orden público en el país. Durante este periodo se llevan a cabo operaciones militares en áreas controladas por las guerrillas y se logran importantes avances en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también se reportan abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. En el 2012, el gobierno colombiano y las FARC inician conversaciones de paz en La Habana, Cuba. Estas negociaciones, que se extienden por varios años, buscan poner fin al conflicto armado y abordar temas como la participación política de las FARC, la reforma agraria y la justicia transicional. En el 2016 se firma el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Este acuerdo contempla la desmovilización y desarme de las FARC, su transformación en un partido político legalmente reconocido como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y la implementación de medidas de justicia transicional para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha enfrentado desafíos y muchas críticas. Ahora en la actualidad, aunque el acuerdo de paz con las FARC representó un hito importante, el conflicto armado en Colombia continúa. Otros grupos armados ilegales como el ELN y bandas criminales surgidas tras la desmovilización de los paramilitares en la década de los 2000 siguen activos en ciertas zonas del país. Además, persisten desafíos en la implementación del acuerdo de paz, como la reintegración de excombatientes y la sustitución de cultivos ilícitos. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero verlos pronto con nueva información.